en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del verso 3 en adelante, dice así: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarte de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primeramente a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a meditar en la palabra del Señor un poco esta mañana, y quise tomar este pasaje porque pues me ha llamado la atención en la forma como el apóstol Pablo le incita a Timoteo a que no deje apagar lo que un día recibió. El comentario previo a ese versículo pues hace referencia a un momento muy determinante de Pablo. Pablo, según la historia, está encarcelado, tiene probablemente cortos días, pocos días, va a ser ejecutado próximos luego de esta carta, y hay una angustia por la continuidad de la predicación del evangelio. Y a una de las personas que él considera que debe continuar con esa bandera es a Timoteo. Es un muchacho que conoce, es un muchacho que ha instruido, que ha tenido ya experiencias con él, que Pablo, que Timoteo le ha acompañado. Y entonces le envía esta carta dándole a conocer lo mucho que se preocupa por él. Y entonces el versículo 3 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Esa expresión de mis antepasados también tiene una razón, y es que a Pablo se le está acusando precisamente por ser un traidor, por haber dejado los principios, por haber dejado la ley de Moisés, por haberse desviado del camino. Entonces Pablo le hace referencia a Timoteo que la verdad es que, por el contrario, antes que alejarse de los principios, él ha sido partícipe de la continuidad, o más bien del cumplimiento de las profecías. Y hemos de recordar que el apóstol Pablo menciona en varios de sus apartes, en diferentes cartas, que lo que él está haciendo precisamente es ayudando, o más bien siendo partícipe del cumplimiento de lo que dijeron todos los profetas. De dan testimonio todos los profetas. Claro que eso lo dijo Pedro, pero luego el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 9, verso 5, él dice, hablando de Cristo, de quienes son los patriarcas, hablando del Dios Altísimo, de quienes son los patriarcas, y de quienes también según la ley vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así que dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, según esta genealogía, vino Cristo, el Dios sobre todas las cosas. Así que lo que él está haciendo es lo que él predica, lo que él enseña, en lo que él ha creído, es la continuidad, es el cumplimiento de lo que en la antigüedad se había mencionado. Así que antes que estar apartado, antes que haber abandonado los principios, ha continuado
dando a conocer lo que ya Dios había determinado que sucediera. Entonces, por eso les dice, sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron también mis antepasados. Y luego vuelve otra vez a hablarle a Timoteo, dice, al recordar de tus lágrimas, al recordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarte o llenarme de alegría. Y dice, le recuerda algo muy importante para la vida del creyente. Dice, traigo a la memoria, estoy leyendo la NBI, dice, traigo a la memoria tu fe sincera. Conoce que la fe de Timoteo es una fe sincera. Y él dice, esa fe animó primero a tu abuela, luego también animó a tu madre y ahora te anima a ti. De eso estoy seguro. Entonces, haciendo alarde de esa fe que ha venido dándose en esa familia, una fe sincera, una fe sin doblez, una fe pura, una fe que ha sido conocida de la gente. Entonces dice, esa fe fue la que mantuvo firme a tu abuela, la animó para recorrer el trecho del camino que pudo recorrer. También esa fe animó a tu madre y también esa fe te anima a ti. Y él no duda, dice, estoy seguro que te vas a dejar animar de esa fe pura, de esa fe verdadera. Y por cuanto tienes una fe sincera, una fe verdadera, entonces quiero recomendarte algo, y es que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse mis manos. Es decir, recibiste algo de parte de Dios. Y como no te has apartado de la fe, y como esa fe es sincera, que eso te anime para avivar el fuego de ese don que recibiste. Le llama la atención entonces a Timoteo y le dice, tú recibiste algo de parte de Dios. Eso hay que avivarlo, eso hay que motivarlo, a eso hay que darle viveza. Y de hecho, avivar viene precisamente de vivificar, ¿no? De dar fuerza, de dar vigor, de dar ánimo, de hacer que arda más, de hacer que la luz sea más intensa. Se habla de avivar como algo que como si estuviese a punto de morir, pero ahora entonces puede tener buena vida. Cuando hablamos de avivar en el medio cristiano, entre nosotros hablamos de avivamiento como de una restauración de algo, y es de mi condición espiritual, mi relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de avivamiento en la iglesia, hablamos de movimiento, hablamos de algo que está como quieto, pero que entonces ahora tiene movimiento, de algo que se está durmiendo, pero que se despierta y entonces está en disposición. Avivar entonces es eso, ¿no? Es dar fuerza, es dar vida, es despertar y hacer algo. Y quisiera hablar un poco precisamente de eso. Hay un hecho en las Escrituras que es muy determinante, y estaba leyendo estos días con respecto a la restauración de Jerusalén, esa que habla Esdras, Nehemías. Y esa restauración, cuando leemos todos los pasajes que tienen relación a esto, especialmente Esdras y Nehemías, nos impacta porque de nada, de algo que no tenía esperanza de que se volviera a ver, resulta que se vuelve a ver. De una ciudad que había sido completamente desbaratada, destruida, sus puertas, sus muros quemados, había solo ruina. Y aparte de eso, la ciudad en esa condición y el pueblo que moró en esa ciudad cautivo, porque habían sido llevados cautivos y estaban a servidumbre de pueblos, de reinos. Era imposible que hubiese una restauración de la ciudad de Jerusalén,
precisamente por las condiciones en que se había dado su destrucción y en las condiciones en que estaba el pueblo que habitaba toda esa región. No había esperanza. Los que vivían cerca solo lamentaban la condición de Jerusalén. Y los que vivían lejos solo recordaban y añoraban la ciudad, pero también tenían en mente qué pasó con la ciudad. Eso fue una de las preguntas que hizo Nehemías, en su momento Nehemías, cuando llega alguien del lugar de donde estaban, ¿no? Entonces dice la escritura que cuando vinieron los que estaban lejos, Nehemías capítulo 1, el versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y dice: aconteció en el mes de Quislúa, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad o de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando él oyó esto, Dios pone algo en el corazón de Nehemías. Y digo que Dios lo pone porque es que la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces él enciende el fuego en la vida de la persona. Después de encender Dios el fuego, es la persona la que tiene que dar vivacidad a ese fuego. Tiene que animarlo, tiene que avivarlo. Y entonces dice la escritura que cuando él escuchó estas palabras, se conmovió por su ciudad y por los que quedaron todavía allí. Y dice que hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Eso lo puso Dios en el corazón de Nehemías, el sentir de conmoverse. Nadie se conmueve por algo que tenga relación con su familia, con la iglesia, si Dios no pone eso. Porque es Dios el que pone el sentir en la persona, es Dios el que pone el querer como el hacer, decíamos. Así que comienza a orar con intensidad. Y me parece interesante que cuando Dios pone algo en la vida de la persona lo anime, la persona se mueva en pro de eso que Dios puso en el corazón. Y entonces dice la escritura que él comienza a pedirle a Dios con respecto a su pueblo. Y él dice: Señor, tú que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos, dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Dice: por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviesen a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego ahora, Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración que tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre.
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Entonces, ese sentir que Dios pone en la vida de Nehemías, Nehemías lo aviva, no se queda con el sentir, no se queda con decir pobrecitos los que están allá, no se queda diciendo qué pesar de Jerusalén, sino que se pone manos a la obra. Así que Dios pone el sentir, pero hermano, el hombre, usted y yo, tenemos que caminar en ese sentir, tenemos que avivar eso que Dios pone en el corazón. Así que Dios pone esa semilla, pero el crecimiento de esa semilla depende de usted y depende de mí. La semilla va a producir dependiendo del cuidado. Si hablamos de un cultivo, hermano, si se siembra una semilla de maíz, el que siembra esa semilla debe tener el cuidado con esa semilla. Debe tener el cuidado de que no se la coman las hormigas, que no que la coman los animalitos, que los pájaros no vengan y se la lleven. Cuando empieza a salir, que la hierba entonces no la ahogue. Si es en regiones donde ya hay que utilizar abono, pues tiene que abonarla a tiempo. Tiene que estar pendiente y a veces caen plagas que puede ser maíz, toca fumigar para que no le dañen la hoja, para que dejen crecer la matica. Entonces, Dios es el que provee esa semilla, pero el crecimiento de ella también está involucrada la persona, el cultivador. Yo quiero decirle esta mañana con respecto a poder avivar algo, y es que me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo, ese don Dios lo puso en ti, pero a ti te corresponde avivarlo. Y entonces aquí en el libro que estamos leyendo en Nehemías, vemos eso, vemos que Dios pone ese sentir en la vida de Nehemías, pone ese amor por su pueblo y por su ciudad. Y entonces empieza a sacar días de oración, días y noches. Hay un sentir y él se mueve en ese sentir. Y está orando y está rogando a Dios que entonces Dios siga abriendo puertas, pero no se queda en espera del milagro que Dios haga, sino que él camina en consecuencia a lo que siente que Dios ha puesto en su corazón. También en el libro de Esdras, quiero que veamos cómo es que Dios le pone a un hombre que no es del pueblo hebreo un sentir. Y dice así, Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, oiga esto, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros, ahora habla al pueblo, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifiquen la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿cómo es que Dios pone el sentir en Nehemías? Pero también ya ha puesto el sentir en el rey, en el rey Ciro. Lo despierta y lo mueve y le pone eso en su corazón. Dios pone ese sentir, Dios pone esa semilla. Y entonces mueve a este rey a que actúe a favor de su pueblo.
Bendito el nombre del Señor. Yo creo que cuando Dios pone un sentir, cuando Dios pone una llama en el corazón del hombre, y el hombre es responsable, el hombre anima ese fuego, el hombre se mueve en consecuencia a eso que Dios le dijo, a eso que Dios le puso en el corazón. Hermano, Dios sigue moviendo todo alrededor para que las cosas se den. Si el hombre recibe esa llama, esa semilla, recibe ese don de parte de Dios, pero no hace nada, nada se va a dar a su alrededor. Pero usted se mueve en consecuencia y Dios mueve todo lo que sea necesario mover para que usted pueda entonces cumplir, llegar donde Dios quiere que lleguemos. Pero hay que avivar el don que Dios ha puesto en nosotros. Hay que avivar el fuego. Bendito el nombre del Señor. Dice la escritura del versículo 5 en adelante, el regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. Y mire cómo Dios sigue moviendo las cosas. Dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces Dios pone un sentir en Nehemías. Él ora y dedica tiempo y ruego al Señor, pero en eso entonces Dios mueve a Ciro. Y Ciro entonces Dios lo levanta para que proclame lo que ha puesto en su corazón, y es que los que estén del pueblo hebreo por allí pues se pongan en órbita, que se pongan, que se despierten, que se dispongan para subir y reconstruir su ciudad. A la gente que está alrededor le dice, apóyenlos, ayúdenles, ofrendas, oro, plata, lo que se pueda, pero vamos a apoyarlos para que ellos suban y edifiquen su casa. Luego a los ancianos de la casa de Israel, entonces dice que los despertó el Espíritu de Dios, dice, cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar a Jerusalén. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, el rey de Persia, con sus manos, dice, por mano de Mitridates, tesorero, el cual se los dio por cuenta de Sedbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, y empieza a mirar. A mí me llama la atención cómo es que cuando Dios pone algo en la vida de una persona y ella se mueve en consecuencia, no deja morir la semilla, no se deja apagar ese fuego, entonces Dios comienza a mover todo a su alrededor para llevarlo a donde Dios quiere llevarlo. Bendito el nombre del Señor. Hay cosas, estaba pensando que hay cosas en nuestra vida que Dios las ha puesto. Dios le ha dicho a alguien algo. Dios le ha hecho sentir a alguien alguna cosa, no sé, respecto al servicio, respecto a la salvación de su familia, respecto a su vida misma. Pero el no avivar eso que Dios ha puesto en la vida es ocasión para que después de un tiempo la gente diga, pues yo creí que Dios me iba a dar tal cosa, pero no. Yo creí que Dios iba a darme un hogar, pero no ha pasado nada. Yo creí que yo iba a ser un predicador, yo creí que Dios iba a ser, que yo iba a ser un pastor, que yo iba a tener un ministerio, porque en algún momento yo tuve ese sentir y yo, sí, pero ¿qué pasó con eso? Hay personas a quienes Dios les ha dicho que les va a restaurar su familia, y no es simplemente la expresión de alguien, no, Dios se lo hizo sentir allá en lo más profundo de su vida. Dios le hizo sentir que su familia le iba a servir. Dios le hizo sentir a ti mismo que tú le ibas a servir en algo especial.
El problema es que nos quedamos con eso. Y si el fuego no se aviva, se apaga. Se apaga. Quien ha tenido la oportunidad de encender fuego por allá en el campo, sabe las dificultades para encender el fuego. Sabe que no es fácil. Tiene que recurrir a madera seca, no sé, unas chamicitas, un musgo, unas hojitas secas, y tener un pedacito de vela, o si esa punta de fósforo únicamente se complica más, y hay que recurrir a una bolsa plástica tal vez, o algo que sea de gasolina o petróleo, o algo que le dé la mano para poder entonces levantar el fuego. Y aun cuando empiece a verse una llamita, hay que tenerle cuidado. Yo recuerdo que uno no empieza a ponerle palos encima, unos troncos grandes, no. Empezamos incluso hasta raspar de pronto esa astilla de leña para que eso delicado empiece a ayudar a encender, y es todo un proceso que si el que está tratando de encender el fuego no le pone cuidado y no le pone perseverancia, pues en unos minutos ya no tiene fuego otra vez. Y hay que estar al tanto. Cuando el que va a hacer un asado, que ya lleva su carbón, que parece que todo es más fácil, pero tiene que comenzar con ponerle cuidado. Y cuando la primer carboncito empieza a ser encendido, ahí hay que estar soplándole, o con una tapa o con algo, y póngale otro pedacito pequeño. En la medida en que los carbones pequeños empiecen a encender, usted empieza a ponerle un carboncito más grande, hasta que ya puede ponerle unos pedazos grandes, porque ya entonces agarró fuerza. Decimos, ahora sí va a haber asado. Pero usted se descuida y a los minutos, pocos minutos, ya no tiene fuego otra vez. Ese carboncito que comenzó volvió a apagarse. Así que el estar allí pendiente es fundamental. Usted necesita ponerle atención a eso que Dios ha puesto en su vida. El problema es que desistimos pronto. Comenzamos a orar, creo. Aquel que Dios le ha puesto el sentir de ser un músico, comienza a aprenderse una canción y compra hasta el instrumento, pero pronto el instrumento termina ya colgado, la canción, la hoja que imprimió se le pierde, y ahí llegó y decía, yo creí que iba a ser cantante, pero no salí para eso. Pero no fue el problema de que Dios no hubiese puesto eso y que Dios no lo hubiera querido llevar, sino que nos quedamos en el camino, dejamos apagar el fuego. Yo conozco personas que en su momento no cantaban nada, no sabían nada de instrumentos, pero hoy son buenos cantantes, buenos músicos. Conocí un pastor que era aficionado, pero no cantaba nada. Y él comenzó con esto de busque pistas y de ensaye y dele, hasta que Dios hasta un milagro hizo. Al tiempo lo escuché cantándose un especial y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo se le arregló la voz? ¿Cómo ahora canta? ¿Dónde fue? ¿Cómo le enseñaron? Hermano, cuando Dios pone un sentir y alguien camina en pro de ese sentir, Dios lo perfecciona. El que comienza la buena obra en nosotros la perfecciona, siempre lo hace. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Conocí también un hermano en Guatemala cuando empezaba a cantar, pero era que completamente
descontrolado. Eso cuando él iba cantando por un lado, el instrumento iba por otro, no sabía nada. Y cuando empezó a darle a la guitarra, ay, eso era peor el asunto, eso sonaba horrible porque él ponía un tono y medio le daba a la guitarra y por otro lado cantaba, perdido completamente. Pero no desistió, decía, no, hermano, yo siento que yo voy a poder, que Dios me va a ayudar, que yo voy a... Hermano, y terminó tocando bien el instrumento, cantando bien. ¿Qué hacemos con eso que Dios puso en nosotros? Dios sí ha puesto un sentir, Dios sí ha despertado tu espíritu hacia algo. ¿Qué es? Tú lo sabes. No desistas, camina en esa dirección, camina en ello y Dios va a perfeccionar la obra. A la hermana que esperaban también esta mañana, a la hermana Lluvis, yo recuerdo nosotros llegamos a Pastales, Tolima, allá, recién casados, ella nunca había predicado y nunca quería predicar. Yo le decía, tienes que predicar. No, yo no puedo, yo no sé. Y de pronto se animaba, ¿no? Sí, yo, pero luego otra vez no. Y eso fue todo un proceso. Yo como que estuve, pues sí, como que nos acompañamos en ese proceso. Y yo le animaba y predicaba en ocasiones y terminaba diciendo, sí ve que yo no sirvo. No, tú sí sirves. Y el haber caminado en pro a ello, pues tenemos a la hermana Judy los martes ahora aquí en el programa. Pero fue un proceso, si no se hubiera caminado en ello, si no se hubiera trabajado allí, si no se hubiera soplado el fuego, si no se hubiera utilizado cuidado y dedicación, no hubiese la hermana Judy predicando, no estuviera. ¿Qué ha puesto Dios en tu vida, en mi vida? A estos hombres Dios despertó su espíritu para levantar el templo contra toda posibilidad humana. Un pueblo encerrado, cautivo, pobre. Un pueblo desanimado, un pueblo que había perdido la esperanza, que estaban en ese cautiverio solo lamentándose. Cuando le trajeron noticias de la ciudad estaba quemada, destruida, acabada, no había esperanza. Pero cuando Dios despierta su espíritu con respecto a la reconstrucción de Jerusalén, ellos comienzan a caminar en pro a ello y a animarse los unos a los otros. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y entonces comienzan a darse las cosas. Nehemías, el capítulo 2, versículo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás enfermo? No es, él le dijo, no es esto, sino que mi corazón está quebrantado. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre vives, oh rey, ¿cómo no estaré triste cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Por qué me cuentas la historia? ¿Acaso no nos habíamos visto en otras ocasiones, pero nunca te había escuchado hablar de eso? ¿Qué te pasó ahora con respecto a eso? ¿Y qué desearas que pasara? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije, rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará ese viaje y cuándo volverás?
Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además, dijo el rey, le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue yo a Judá. Y carta para Asad, guarda de los bosques del río, del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, cuando alguien aviva el fuego, Dios está allí presente. La preocupación de Pablo a Timoteo era, mire, si esa fe te anima a avivar el fuego de ese don que Dios puso en ti, arreglado el problema, voy a tener sucesor. No se va a parar aquí la predicación del evangelio porque a mí me matan. Bendito el nombre del Señor. Si usted, amigo, hermano, jovencito, si escucha esta mañana, Dios ha puesto un sentir y si tú lo avivas, Dios cumplirá su propósito en ti. El cumplimiento de los propósitos de Dios se dan en la medida en que yo avive eso que Dios ha puesto en mi corazón. En que yo sople, en que yo le dé fuerza a eso. Eso ya no lo hace Dios, yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Trayendo a memoria algunos pasajes de la experiencia misionera, Dios ponía el sentir en algunas ocasiones. Bueno, primero empezamos a trabajar como algo desorganizados porque como que no era consciente de que había que pedir a Dios, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? Y cuando Dios ponía el sentir de algo, allá íbamos. Viajábamos horas si era necesario, pero me llama la atención que donde viajamos horas, porque Dios puso el sentir a visitar una familia, allá quedaron obras establecidas. Un lugar llamado Cobán, yo recuerdo que, bueno, Dios había puesto inquietado mi corazón con esa ciudad, con Cobán, y se dio la ocasión de tener un contacto y vamos. Yo recuerdo que llegamos como a las 10 de la noche a esa ciudad en medio de un aguacero terrible, una ciudad en una cordillera, nubado completamente, y por allí nos esperaba todavía la persona. Fue una experiencia muy bonita porque de allí descendimos por allá a una vereda llamada Sontecobán. Allá comenzamos a visitar y cada 15 días allá estábamos. Hermano, hoy es un lugar que tiene un bonito templo, casa pastoral, una iglesia hermosa. Y uno dice, no fuimos en realidad nosotros, pero Dios puso el sentir y caminamos horas en carro cada 15 días para llegar allá. Si no lo hubiéramos hecho, si le hubiéramos puesto cuidado a la gasolina, a la distancia, a las dificultades para llegar, a que era una vereda, no habría esa obra. Dios ha hecho una obra bonita allá, pero lo hizo porque en el momento en que Dios puso ese sentir, nosotros caminamos en el sentir de Dios y le pusimos ganas y Dios hizo algo bonito. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha puesto Dios en su vida? Y esta historia de la reedificación de Jerusalén, hermano, es algo extraordinario porque la gente se animó uno a otro. Usted ha leído toda la historia. Yo quiero resumirle, pero quiero comentarle que cuando vinieron las dificultades se animaban los unos a los otros. Llegaron al extremo de que en una mano tuviesen que tener un arma para defensa y con la otra mano revolviendo la mezcla, pegando el ladrillo, subiendo
caneca por allá, cargando el bulto, cargando la madera, haciendo lo que había que hacer. Y se animaba el uno al otro. Y Dios prosperó ese intento, eso que había puesto en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Esdras, el capítulo 3, dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito: holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día o en su lugar. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los... sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguirse el pueblo del clamor de los gritos, de la alegría, del voz del lloro, porque aclamaban el pueblo con gran júbilo, y esto se oía hasta muy lejos. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando ofrecieron entonces los sacrificios, Dios se glorificó en medio de ellos. Dice también el versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado aún, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de Israel de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra,
para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Algo que era imposible que se viera, algo que humanamente no era alcanzable, algo que ningún rey lo daba por hecho. Pero cuando Dios pone un sentir y el hombre camina en ese sentir que Dios pone, Dios se glorifica. Dios acompaña los procesos. Dios lo lleva hasta donde Dios quiere. Dios lo perfecciona y lo quiere y lo hace como Él quiere verlo. Al nombre de Jesús, la gloria. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Probablemente me escuche un hermano apartado. No sé en qué condición se encuentre, pero que en medio de su descarrío, en medio de su condición, por allí Dios ha tocado su vida y le ha dicho que debes regresar, que Dios tiene algo grande para ti. Yo le digo lo que le dijeron en alguna ocasión a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Dios ha hecho su parte. Dios ya puso el sentir. Dios ya encendió esa llama en tu corazón. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no te levantas? Ese Pablo después le pudo decir a los hermanos de Éfeso: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes, y levántate. Camina en pro a lo que Dios te ha dicho que hará. Camina en pro a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Aviva eso. Dale fuerza a eso. Dios lo ha dicho y Él cumple lo que promete. ¿Cuál es ese don que Dios ha puesto en tu corazón que recuerdas como algo que Dios puso en tu vida? Hay un joven al que con frecuencia le hablo del Señor y él me ha dicho un día en lágrimas, me dijo: yo conozco del Evangelio y yo sé que Dios puso en mí algo. Y ese algo que Dios puso en mí era para ser un servidor suyo, para ser un predicador. Yo sé eso. Y le pregunto: ¿y entonces? No, yo sé que este no es mi trabajo, que este no es mi mundo, que no debo hacerlo. Yo sé, pastor, en algún momento. Te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego de ese don que Dios puso en ti. Llamo su atención esta mañana. ¿Qué es lo que Dios puso en ti? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hará contigo? ¿A dónde te ha dicho Dios que te va a llevar? Pero ¿sabe por qué no ha ocurrido? Porque hemos dejado apagar esa llama. Hemos dejado apagar el fuego. Le hemos puesto troncos encima que antes que ayudarle han aplastado el fuego, la llama. Le hemos dejado tanta ceniza que ahoga el fuego esa ceniza. El sacerdote tenía que estar pendiente y sacarle esa ceniza y atizar la llama para que no se apagara el fuego en el altar.
Llamo su atención esta mañana en el nombre de Jesús. Dios hará contigo y a través de ti cosas que incluso humanamente no se ven posibles. Esta mañana, si Dios te ha dicho en algún momento que restaurará tu familia, que restaurará tu hogar, que restaurará tus hijos, que restaurará ese ministerio que Dios puso un día en tu vida, ojalá que la fe te anime para que avives el fuego. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo hará, aunque todo esté tan cerrado, aunque todo esté tan oscuro, aunque todo esté tan imposible. Los muros se volverán a levantar. El altar destruido se volverá a edificar sobre su base. El fuego que hubo en ese altar un día se volverá a levantar, se volverá a ver. Y la ofrenda que se ofreció se volverá a ofrecer. Si Dios lo ha dicho, si Dios ha puesto eso en el corazón de alguien. Creo que algún predicador me escucha esta mañana. Alguien que fue un elocuente predicador, un elocuente servidor, pero que todo se esfumó, todo se acabó. Pareciera que ya todo quedó en ruinas. En estos días leía un poema que alguien que estuvo en el ministerio, que fue nuestro compañero, lo inspiró. Y esa inspiración me preocupó. Yo le mostré a mi esposa y le dije, este hombre, aquí hay unos reglones de su inspiración, donde me parece que está hablando de lo que posiblemente le puede llegar a pasar, hablando de que todo se había terminado, que solo eran recuerdos bonitos, pero que nada había en sus manos. Y decía él en su poema que parecía alguien que salía a una actividad teatral y veía sentar a todos allí, unos solos, otros acompañados, para ver el desenlace de la presentación, pero que el desenlace podía estar a punto de ocurrir y que ese desenlace quedaría entonces en un silencio sepulcral donde ya del que estaba en la comedia no se vería más, dando a entender como si hubiera todo perdido, como si todo se hubiera terminado y ya no hubiera oportunidad ni hubiera alternativa para levantarse otra vez. Puede ser que alguien que me escucha está en esa condición, pero si aún hay el recuerdo de algo que Dios puso en el corazón, comienza ahora a soplar. Alguna pavesa estará encendida, alguna pequeña luz por ahí, alguna pequeña llama todavía arderá, algún carbón pequeño, alguna ceniza que al soplarla se ve roja, pero por pequeña que sea, si tú la avivas, Dios va a permitir que vuelva a haber un gran fuego en esa vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Esta mañana yo le invito, avive eso que Dios ha puesto en tu vida. No lo dejes morir, no lo dejes ahogar, que el que puso eso te acompañará en el proceso hasta cuando estés como Dios quiere que estés. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús por lo que has puesto en la vida de cada uno. Te ruego, mi Señor, que sigas glorificándote en cada uno de los que han oído tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra
y sea glorificada. Dios les bendiga a todos.